En cada uno un electrón. Entonces aquí queda un electrón y salta el primero acá, el segundo ya viene aquí y listo, o sea, uno detrás del otro. ¿Sí? Son saltos pequeñitos que va a ser el electrón, saltos muy pequeñitos. Al final se supone que los dos electrones deben llegar a la coenzima Q. Si llegan a la coenzima Q, la coenzima Q se va por toda la membrana hasta el complejo 3. Hasta el complejo 3. Entonces, entre el complejo 1 y el 2 no cabe una combinación de electrones hacia uno. Realmente no. Yo pensaba que sí, hasta cuando empecé a leer un poquito y a profundizar más, y luego vi un video y me di cuenta que no. O sea, desde el 1, si ya cargo aquí los dos electrones, se va derechito para el 3. Y en el 2, si carga la coenzima Q con dos electrones, se va derechito para el 3 también. Bien. Gracias a estos saltos de los electrones, se produce suficiente energía y la proteína, ojo con esto, bombea 4 hidrogeniones. 4 hidrogeniones. Entonces voy a hacer el dibujo acá. Borrar esto. No se debe borrar. No se va a borrar. Esta estaría la membrana interna. Aquí tendríamos la primera proteína, que es el complejo 1. El NADH entrega dos electrones que comienzan a saltar de uno en uno acá hasta cuando llega a la coenzima Q, y ese salto genera toda la energía suficiente para que la proteína bombee 4 hidrogeniones al espacio intermembranario. 4 electrones. Con mucho gusto. Bien. Estas son las características del complejo 1 para que ustedes ya después las detallen sin ningún problema en la casa, ¿cierto? Se llama NADH deshidrogenasa. Este es el nombre que les voy a preguntar en el parcial. Sinónimo es este, NADH coenzima oxidorreductasa. Bombea 4 hidrogeniones por cada 2 electrones transportados. Posee la coenzima FMN. Posee centros de hierro y azufre. Y estos centros de hierro y azufre transportan solo un electrón. O sea, ya muchas de las cosas que hemos dicho están ahí resumidas solo para el complejo 1. ¿Cuántos centros de hierro y azufre tiene el complejo 1? Contémoslos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centros de hierro y azufre. 6. Como tiene tantos centros de hierro y azufre, el electrón tiene que saltar muchísimo. Toda esa energía le permite bombear los 4 hidrogeniones. 6 centros de hierro y azufre en total tiene el complejo 1. Son los que se bombean, los que se liberan, correcto. Complejo 2. Complejo 2. El complejo 2 depende de FADH2. El FADH2 entrega también 2 electrones. Entonces, hagamos aquí la ampliación para que ustedes lo miren. Miren, este es el FADH2, entrega los 2 electrones, entrega uno aquí primero, luego salta aquí, luego salta acá, luego puede saltar acá. Tiene 1, 2, 3 centros de hierro y azufre y un citocromo. Este tiene 6 centros de hierro y azufre. Este tiene solamente 3 centros de hierro y azufre. Ya les voy a explicar por qué estoy haciendo el énfasis en esos centros de hierro y azufre. Bien, recuerde que apenas llega el grupo hemo o llega a este último centro de hierro y azufre, le entrega los 2 electrones a la coenzima Q, que se va hasta la proteína número 3, hasta el complejo 3. La coenzima Q recibe los 2 electrones acá y se va hasta el complejo 3. Aquí recibe los 2 electrones también esta y se va derechito al complejo 3. Bien. ¿Por qué hago énfasis en los centros de hierro y azufre? ¿Qué cosa? Estas son las características del complejo 2.
Porque entre más saltos dé el electrón, más puedo yo bombear hidrogeniones. Aquí solamente da 3 saltos. La proteína 2 no bombea hidrogeniones. El complejo 2 no bombea hidrogeniones. Como no bombea hidrogeniones, ese complejo 2 se considera desacoplado de la cadena respiratoria. Es más, hay libros que no dibujan el complejo 2 en la cadena respiratoria. Hay videos que no ponen el complejo 2 de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque no bombea hidrogeniones, entonces rancho aparte. Sin embargo, hoy en día se considera, los buenos libros de bioquímica lo incluyen porque de todos modos, de alguna manera, aporta electrones al complejo 3. Vamos para el complejo 3. Es un complejo bastante grande, se llama citocromo PC1. Y si ustedes se fijan, se llama citocromo porque tiene puros grupos hemo, o sea, tiene citocromos a la lata. Tiene un centro aquí de hierro y azufre. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos hemo, un centro de hierro y azufre. Tiene 6 grupos hemo. Perdón, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 citocromos tiene este. 6 citocromos y un centro de hierro y azufre. ¿Por qué tiene tantas cosas acá? Porque la coenzima Q trae 2 electrones. Seis citocromos, un grupo hemo. ¿Qué pasa con los electrones? Pasa lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, dijimos que los citocromos y los centros de hierro y azufre transportan solamente un electrón. Uno y solo uno. Entonces, ¿qué hacen acá? Juegan tingo-tango. ¿Se ha jugado tingo-tango? No. Piense que la pelotica es el electrón. Cada uno de ustedes será un citocromo. ¿Qué hacen? Usted simplemente salta el electrón o tira el electrón para que el otro lo reciba. Tingo, tingo, hasta cuando le digan tango, entonces usted perdió. El juego cambia aquí un poquito porque aquí pasa más o menos lo mismo. Un electrón se va con el citocromo C y navega hasta la proteína 4, hasta el complejo 4. Este trae el electrón hasta aquí, pero la otra es ¿qué ocurre con este electrón acá? Este electrón tiene que quedarse aquí, saltando. Cuando se desocupe este, salta aquí. ¿Cómo se llama este ciclo que ocurre aquí con el electrón que sobra? Se llama ciclo Q. ¿Para qué sirve el ciclo Q? Para entretener al electrón. Como aquí entretiene el electrón y son 6 citocromos, se produce harta energía, por lo tanto el complejo 3 también bombea 4 hidrogeniones al espacio intermembranal. 4 hidrogeniones al espacio intermembranal. Entre más saltos del electrón, más energía tiene para que la proteína pueda bombear los hidrogeniones. ¿Cómo se llama la proteína que recibe el primer electrón? La que recibe el primer electrón realmente no es una proteína, es un citocromo. O sea, la proteína que lo recibe es el complejo 3, pero el primero que lo recibe es un citocromo y comienza el baile. Puede que salte ya cuando sale. Ya cuando sale acá, Sí. citocromo C. Que era el que yo les decía que era el otro ayudante, ahora aquí, que recibía un electrón y comunica al tercero con el cuarto. Y está en el espacio intermembranal. Profe, ¿cómo que se llama ese ciclo? Del salto? Ciclo Q. Q. Q de queso. 2 electrones transportados. Lo mismo. O sea, estas dos trabajan de la misma manera. 2 electrones transportados, 4 hidrogeniones bombeados.
Mira los citocromos, C1, BL562, BH566 y el centro de hierro y azufre. Bien, nos falta un complejo. El cuarto. Entonces está descarguelo del aula. Bien. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa. Todos los citocromos y centros de hierro y azufre están en el centro de la proteína. ¿Por qué? Porque aquí llega el primer electrón y se tiene que entretener aquí. ¿Cuál es el problema para que funcione el complejo 4? El complejo 4 tiene que recibir o es capaz de controlar 4 electrones. Sin miedo al éxito. 4 electrones. Como recibe 4 electrones, el complejo 4, para entretener los 4 electrones, hace el ciclo A3 cobre B. Necesita entretener los electrones, un montón. Es el ciclo que utiliza, es el ciclo A3 cobre B. Ese es el complejo 4. Recuerden que el complejo 3 solamente es el ciclo Q. Bien, la pregunta es, ¿para qué tantos electrones? Resulta y sucede que el oxígeno que usted está inhalando en este momento, que pasa a través de la tráquea, los bronquios, llega al alvéolo, pasa al eritrocito, llega a la hemoglobina, luego la hemoglobina o la sangre que ya viene del pulmón pasa a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Esa es la sangre oxigenada que sale bombeada a todo el cuerpo, ¿sí o no? Estamos hablando de circulación arterial ya, o sea, oxigenada. Llegó el eritrocito al tejido, desembarca el oxígeno. Recuerde que el oxígeno es una molécula muy pequeña que es capaz de difundirse en el plasma, ¿cierto? El epitelio endotelial vascular llega a la célula, pasa por la membrana celular, llega a la mitocondria, pasa a la membrana externa de la mitocondria y debe llegar al complejo 4 de la cadena respiratoria. El oxígeno que usted está inhalando permanentemente llega finalmente a en las células musculares o a las células del cuerpo, incluidas las neuronas, llega al complejo 4 de la cadena respiratoria. ¿Y por qué debe llegar ahí? Para que el complejo 4 convierta el oxígeno en una molécula que no nos cause daño. El oxígeno nos puede causar mucho daño, nos da la vida, pero al mismo tiempo nos la quita, nos causa muchísimo daño. Entonces, el complejo 4, utilizando los 4 electrones más el oxígeno es convertido finalmente en 2 moléculas de agua, que es una molécula totalmente inofensiva para nosotros, el agua. Repito, el oxígeno que usted está inhalando en este momento, cuando llega a la célula, debe pasar o difundirse la membrana celular y debe llegar a la mitocondria. Pasa a la membrana externa de la mitocondria y llega al complejo 4 de la cadena respiratoria. Ese oxígeno con los 4 electrones se reduce y se convierte en 2 moléculas de agua, que es una molécula mucho más inofensiva para nosotros. Profe, ¿por qué inofensiva? ¿Qué tiene el oxígeno que lo hace tan jodido? Si ustedes se acuerdan, se los dije hace mucho tiempo cuando comenzamos las clases, les dije, el oxígeno dentro de la tabla periódica está por aquí. Eso significa que es muy electronegativo, o sea que es muy inestable. Ese oxígeno que está ahí se puede convertir en esto, se puede convertir en esto, se puede convertir en esto. ¿Y esto qué son? Esto es lo que llamamos nosotros radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Cuando aumentan los radicales libres es porque estamos en pleno proceso de estrés oxidativo. Profe, ¿y cuándo hay estrés oxidativo? Cuando usted bebe, cuando usted fuma, cuando usted vapea,
cuando usted se asolea. O cuando usted consume grandes cantidades de carbohidratos, también se puede llegar a producir estrés oxidativo. Consecuencia de ello, usted se va a envejecer más rápido, se va a acabar más rápido, a menos de que se haya ganado la lotería genética, ¿cierto? Y que tenga una gran cantidad de enzimas antioxidantes que le haya heredado a sus papás, ¿cierto? Porque son los comeaños. ¿Cierto? Si usted es tan de buenas de que heredó toda esa gran cantidad de enzimas antioxidantes, maravilloso, usted no se le va a notar el envejecimiento. Pero si no está premiado, nada más mire a sus abuelos y a sus papás, ahí se dan cuenta. Ahí se dan cuenta si fue premiado genéticamente o no. Eso es una ruleta, eso es el azar, la recombinación genética del óvulo y el espermatozoide. Lo que fue, fue. ¿Sí? Bien, entonces la idea del complejo 4 es que evite la producción de radicales libres para que usted no se envejezca tanto y para que no haya tanto estrés oxidativo ni tantas mutaciones que le vayan a causar daño o vayan a generar cáncer. Digamos, en el caso de que en el aire pues, está compuesto de muchas otras moléculas, ¿qué otra podríamos respirar que no nos hiciera tanto daño como el oxígeno, pero que no lo hacemos? Nosotros respiramos otra porque la atmósfera tiene todavía más nitrógeno. La atmósfera tiene un 60% de nitrógeno, el oxígeno que respiramos es apenas como el 5% de lo que es el aire, ¿cierto? Y hay otro problema, es que el nitrógeno produce radicales libres, se llaman especies reactivas de nitrógeno. Estamos jodidos, no hay nada que hacer, no hay manera. No hay manera. Pues es una solución radical, pero ya dejaría de sentir dolor para siempre. ¿Sí? No, la vida es maravillosa. ¿El sol afecta también? Sí, los rayos ultravioleta pueden afectar y generar radicales libres y estrés oxidativo. Mire que cuando usted se asolea las yucas, digamos, ¿cierto? Pues las piernas, pues. Y se asa por un lado y se asa por el otro, y usted termina rojito como un camarón, ¿cierto? Quemado. Con el tiempo se va dando cuenta que a los 8 días su piel comienza a desprenderse. Usted le dice a la mamá o le dice a la esposa, vea, está descaspando. ¿Sí o no? ¿Qué sucedió ahí? Le sucedió que los rayos ultravioleta dañaron tanto el ADN de las células de los queratinocitos de la piel, que los queratinocitos dijeron, no, suicidémonos, marica. Es más, o sea, que entraron en apoptosis, en muerte celular programada. ¿Por qué razón? Porque si ellos no entran en muerte celular programada, se pueden convertir en células malignas. ¿Y eso cómo lo llamamos? Carcinoma escamocelular, cáncer de piel o un melanoma. Los melanocitos también se pueden revelar y decir, bueno, estos hijueputas me hicieron cambiar, yo ya no soy el mismo de antes, me volví maloso, listo, comienza el Pero cáncer. eso es cuando hay un exceso de sol. Sí, claro, pero depende también del tipo de piel, no todas las pieles son iguales, no todos tienen los mismos mecanismos de reparación, eso depende entonces de qué, de la lotería genética. Puede que sus mecanismos de reparación no funcionen tan bien como los del vecino, que el vecino se pueda asolear todo lo que quiera y nunca le va a dar cáncer de piel, pero usted medio se asoleó, se puso mal el protector y ahí donde incidió, ay mira, me apareció una mancha, y la mancha es que a los 6 meses, chao, lo estamos enterrando. Esas cosas pasan, ¿sí? Así como hay gente que toda la vida bebe o fuma y nunca les da cáncer, nunca les da cirrosis, ¿cierto? Tiene una genética privilegiada. Y hay otros que ni siquiera fuman, pero como han sido fumadores pasivos, ¡pam! Cáncer. Es la vida. Es la vida. Bien, ese proceso permite que la última proteína también bombea al espacio intermembranal 4 hidrogeniones. Hay libros como este que muestran que la proteína bombea 2 hidrogeniones. Hay otros libros que muestran 4. Dejémoslo en 4 para que ustedes, bueno, dejemos en 4 los hidrogeniones. Si digo lo otro y luego así, se puede pensar cualquier otra cosa. Solamente dejemos los 4 hidrogeniones en todos los grupos, en todos los complejos, para que ustedes no se confundan. La última parte, ¿cuál es?
Ahí están las características del complejo 4, que ya las he mencionado. Tiene que electrones con los que se rompen, no es Y eso está Sí, el lunes vamos a hacer repaso y el jueves es que hacemos el parcial. ¿No? Sí. ¿Cómo hemos quedado? Sí. Ah, estamos confirmando. bien. ¿Qué le pasó? No me asuste. Bien, miren que los complejos entonces que bombean hidrogeniones son el 1, el 3 y el 4. Y decimos que todos bombean 4 hidrogeniones para que no se confundan, ¿cierto? No hay ningún problema. La pregunta del millón es ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos falta? La fosforilación oxidativa. Entonces, ahí entra a jugar este señor que se está viendo ahí de ustedes. Peter Mitchell fue el que se imaginó y propuso cómo funcionaba la fosforilación oxidativa. Él propuso la teoría quimiosmótica, llamada también acoplamiento quimiosmótico. Voy a leerlo y luego lo voy a explicar en un dibujito para que sus majestades lo tomen de una, pues, a lo Nacho lee para que lo puedan entender. ¿Listo? Fácil. Mire lo que dice este viejito que se está viendo ahí de nosotros, el desgraciado. Establecimiento de un gradiente electroquímico en ambos lados de la membrana mitocondrial interna, gracias al transporte de electrones acoplado al bombeo de hidrogeniones, lo cual finalmente impulsa la ATP sintasa, fosforilación oxidativa, para la síntesis de ATP. ¿Cómo vamos a traducir esto que él está proponiendo? Porque no es una hipótesis, ya es una teoría, obviamente, ya está comprobada. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con los complejos? Se está bombeando hidrogeniones. ¿Qué carga neta tienen los hidrogeniones? Positiva. Entonces, al otro lado de la membrana, en la matriz mitocondrial, quedan los grupos OHs. Profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Pille pues, pare de bolas. No me distraigo. Les había dicho yo también al principio, cuando estábamos hablando del repaso, que el agua era capaz de hacer esto, de disociarse o de separarse, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿de dónde salen los hidrogeniones? Y los OHs que quedan acá, ¿de dónde salen? De la descomposición del agua. Es todo, simplemente eso. Ahora, note lo siguiente, el espacio intermembranal comienza a tener una carga, dibujémoslo aquí de nuevo, espacio intermembranal, aquí tenemos proteína 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a dejar la quinta, que es la representación. Listo, si estamos bombeando hidrogeniones a la lata, todos estos hidrogeniones van a generar una carga neta positiva en el espacio intermembranal, en este espacio. Por eso este espacio tiene un nombre súper creativo. Se llama lado P. ¿Por qué P? Por positivo, súper creativo, ¿sí o no? Y el otro lado, que está lleno de grupos OHs, tiene una carga neta negativa, o sea que es la matriz mitocondrial. La matriz, ¿cómo se le denomina? Lado N. ¿N de qué? De negativo. Súper difícil, ¿sí o no? Fácil. Lado P por positivo, lado N por negativo. Entonces, ¿cómo se vería la mitocondria? Se vería de esta manera. Aquí ve ustedes los complejos que están bombeando. El lado del espacio intermembranal sería el lado P. ¿Por qué? Por las cargas netas positivas que se dan. Y la matriz mitocondrial sería entonces el lado N. O sea que ahí tenemos un gradiente eléctrico, electrostático. ¿Se acuerda? El viejito que se estaba burlando de nosotros, Peter Mitchell, decía que era un gradiente electroquímico. Ya explicamos el gradiente eléctrico. Expliquemos el gradiente químico. El gradiente químico significa lo mismo que estamos viendo acá. A este lado solamente quedan hidrógenos con carga positiva. Y a este lado quedan ¿qué? Solo grupos OH.
Entonces ya tenemos un gradiente electroquímico. Electro por la carga eléctrica, positiva a un lado, negativa al otro. Químico porque la carga eléctrica positiva está asociada con los hidrógenos y la carga eléctrica negativa está asociada con los grupos OH. Muy difícil de entenderlo. ¿Cómo la ven ahí? Bien. Le repito. El nombre. Párele bolas. No, puede ser. Si quiere, con mucho gusto le repito. ¿Sí? Este man sí, por favor, repita. Mira pues, hermano, párele bolas. Acuérdense que el agua se puede disociar, ¿sí? Con la cadena respiratoria, como el agua se separó en hidrógenos y en grupos OH, estos hidrógenos son bombeados por las proteínas al espacio intermembranario. Pero los hidrógenos tienen carga positiva, ¿sí? O sea que si usted acumula cargas positivas, este lado va a quedar con una carga neta positiva. ¿Y cómo se llama? Lado P, o positivo. El otro lado va a quedar solamente con radicales OH, que tienen cargas negativas. Si usted acumula cargas negativas, este lado va a quedar con una carga neta negativa, se llama lado N. Este es el mismo espacio intermembranal porque está entre estas dos membranas, y esta sería la matriz mitocondrial, que es la parte más profunda, digámoslo así, de la mitocondria. Hasta ahí no hay ningún problema. Por eso se llama gradiente electroquímico. Electro, ¿por qué? Porque la carga eléctrica se da a un lado positiva y a un lado negativa. Y química, ¿por qué? Porque en el lado positivo se acumulan hidrógenos y en el lado negativo se acumulan OHs. Ahí está. Gradiente electroquímico. ¿Sí es claro ahora sí? Es para los que les dio pena preguntar. Bien. La última proteína que dijimos que se llamaba ATP sintasa, esa última proteína es un motor molecular. O sea que esa proteína gira como una hélice, como la turbina de un avión, tal cual, es un motor molecular. Los motores, todos los motores, incluyendo los motores biológicos, necesitan combustible. Si usted quiere que su carro funcione, su motor del carro funcione, échele gasolina, échele gasolina. Si es un tractocamión, échele diésel, ¿cierto? Si es un carro de tercera generación, como en Alemania, que ya los venden, el motor es de hidrógeno, ¿sí? O hay otros carros que son ya más o menos híbridos, entonces son eléctricos, pero también necesitan algo de gasolina. En este caso, este motor molecular utiliza como combustible el hidrógeno. O sea que el hidrógeno es el combustible de la proteína número 5, que es la ATP sintasa. Cuando entra el hidrógeno por acá, la proteína gira. Es un movimiento de giro, como una hélice, como una turbina. Ese movimiento de giro permite que el ADP se una con el fosfato inorgánico y me produzca por fin ATP. El hidrógeno pasa por acá, eso hace que la proteína gire y el giro permite que el ADP se una con el fosfato inorgánico y le genere ATP. Por fin tenemos ATP, pero no hemos terminado.